Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula, esta vez de manejo de residuos orgánicos. Pero primero, la importancia de la materia orgánica en el suelo. La materia orgánica es uno de los componentes más importantes del suelo. Su composición es muy variada, pues proviene de la descomposición de animales, plantas y microorganismos presentes en el suelo. En esta cápsula abordaremos un par de temáticas para convertir residuos orgánicos en suelo fértil. El compostaje doméstico es una de las formas naturales de reciclaje que consiste en la transformación de la materia orgánica en abono natural a través de un proceso controlado de descomposición. ¿Qué debo considerar para hacer mi compostera? La humedad es muy relevante, tiene que ser entre 40 a un 60% del peso total. Si es demasiada, no hay aireación y produciría una putrefacción de la materia orgánica con aquel característico mal olor y presencia de moscas. De ser muy poca, el proceso es muy lento o incluso puede llegar a interrumpirse. También es muy importante el oxígeno, ya que los microorganismos que intervienen en el proceso son aerobios. Esto quiere decir que necesitan oxígeno para crecer y desarrollarse. Podemos asegurar el aireado mezclando materiales de distinta porosidad o textura, además de la frecuencia de volteo, o de lo contrario nuestro compost podría podrirse. El pH también es muy relevante, ya que los microorganismos no pueden vivir en ambientes excesivamente ácidos ni básicos. Por ende, los cítricos aumentan la acidez, por lo que es recomendable secarlos antes y luego compostarlos. Si hay demasiada materia seca, el proceso se tornará más lento y si hay demasiado verde, puede emitir gas amoníaco, que también es un contaminante atmosférico. Finalmente, la temperatura. Esta se consigue de forma natural debido al calor resultante del proceso. Una primera elevación de temperatura señala que se ha iniciado el proceso biológico y con esto se eliminan gérmenes y patógenos. Si la temperatura no aumenta, aunque tenga la humedad adecuada, indica que falta materia, lo que idealmente debe ser 2/3 del volumen de la compostera. ¿Cómo saber si mi compost está listo? El compost en proceso se aprecia en materiales aún sin descomponer. Es muy recomendable dejarlo reposar durante 2 semanas para que no se quemen las plantas que nosotros pongamos encima del compost, si se va a utilizar. Para el compost maduro, su proceso se demora 4 a 6 meses en verano y tiene una textura terrosa, un olor agradable a tierra de bosques y es de color oscuro y está a temperatura ambiente. Se utiliza como fertilizante y favorece la capacidad del suelo de retener agua. ¿Qué puedo compostar? Húmedo se refiere a cáscaras y restos de fruta y verdura, té, café, hierbas, pan duro o cáscaras de huevo. Es importante en la compostera no introducir carnes, pescados, huesos, lácteos en general, comida condimentada, planta enferma, excrementos de animales ni ningún otro objeto que no sea de origen vegetal, como los plásticos, metales, entre otros. Todo esto podría acarrear roedores, que no serían deseados para nuestra compostera. También existe el vermicompost, que es el proceso en que la lombriz, idealmente roja californiana, se alimenta de residuos orgánicos para transformarlos en humus, un fertilizante orgánico 100% natural. Al igual que en el compostaje, se necesita una humedad constante, protección de las inclemencias del clima, cuidar el pH para no dañarlas, oxigenación y adición equilibrada de nutrientes. Es ideal la protección del sol, porque las lombrices son muy sensibles a la luz y pueden morir si se les expone demasiado. Algunas de las dudas frecuentes son: ¿qué pasa si mi montón está muy húmedo? Para esto tengo que añadir más material seco y revolver. Si está muy seco, se debe regar uniformemente, añadir material fresco y revolver. Si la temperatura no sube, aún con la humedad adecuada, falta material, para lo cual debemos cubrir con plástico temporalmente, añadir más residuos hasta 2/3 del volumen del contenedor. También si es que huele a podrido, es un indicio de falta de oxígeno y exceso de humedad. Para esto debemos revolver y si continúa, agregar materia seca y voltear. Si hay muchas moscas, indica un exceso de humedad y o restos de comida sin cubrir, por lo cual se recomienda cubrir los restos con material seco una vez que los ponemos o añadir material seco y revolver. Para la presencia de hormigas, esto indica un resto de comida o sequedad de la mezcla. Para esto debemos humedecer, añadir material fresco y voltear. Para la presencia de caracoles o babosas, esto indica un exceso de humedad. Pero si hay muchos, debemos aplicar material seco, si no, no es necesario. Y eso fue todo, nos vemos en una próxima cápsula. ¡Hasta luego!